Un viejo canino, una vez un héroe, ahora desechado como la basura de ayer. No insignia sin adiestrador, solo patas congeladas y ojos vacíos mirando a través de un vidrio. Ventana. Un restaurante de 5 estrellas, comidas calientes en su interior. Y fuera nada más que nieve, hambre y silencio. Nadie se detuvo. A nadie le importó hasta que lo hizo. Un joven oficial de policía, curtido por el deber, pero silenciosamente roto por dentro, miró a los ojos de un perro que todos los demás ignoraban. Lo que sucedió después te dejará mudo. Porque no se trata solo de que un perro callejero encuentre comida. Es sobre un héroe olvidado, que ayuda a resolver un crimen que nadie pudo descifrar solo para agradecer al hombre que le dio una segunda oportunidad. Antes de empezar, dime desde dónde estás mirando. Deja tu país en los comentarios. Y si crees cada set animal merece dignidad, no abandono. Presiona el botón de suscribirse porque lo que estás a punto de escuchar, quédate contigo para siempre. La ciudad de Silverbrook, escondida bajo los hombros nevados del norte de Colorado, Poner, sepultado bajo su 5º día consecutivo de nieve. Era el tipo de invierno que lo silenciaba todo, las carreteras, ríos y corazones. A las 9 de la noche, las calles se habían vaciado y llegaban las únicas señales de vida. Desde los resplandores anaranjados detrás de las ventanas de la cabina y el ocasional sonido de los quitanieves arrastrándose a través del hielo. Carreteras. En la esquina de Main y Halter, donde había una fila de tiendas cerradas. Como fantasmas congelados, un lugar permanecía desafiantemente iluminado. Lakeside Grill, un cálido restaurante Cedar Pan Led, bien conocido entre los lugareños por sus hamburguesas de alce y pizza de leña, y entre los propietarios ocasionales, por su ambiente iluminado con velas. Esta noche el suave jazz sonando en el interior, mezclado con el sonido de las risas y el tintineo rítmico de las copas. A través de sus grandes ventanales se podían ver los servidores, bailando entre las mesas, las familias apoyándose en la comida reconfortante y el vino que se sirve en vasos de tallo largo. Fuera en la acera helada se alzaba un sombra. Shadow, un pastor alemán más viejo de lo que la mayoría podría suponerse en Corvo, con acento agudo cerca de la ventana. Su pelaje fue una vez una mezcla vibrante de bronceado y negro, ahora descolorido a un desnivel. Opacidad marcada por manchas de tierra, ceniza y nieve. Sus orejas, una ligeramente desgarrado, permanecía alerta a medias, agobiado por la fatiga y el frío. Su cuerpo fue delgado, casi esquelético bajo el grueso pelaje. El temblor en sus piernas no era por miedo sino por agotamiento. Se puso de pie, en lugar inmóvil, excepto por el leve ascenso y descenso de su respiración. Sombra. Unos ojos marrones hundidos pero agudos miraban a través del cristal. Su mirada no estaba fija en la gente ni en el calor, sino en la comida. El vapor rodó de un plato de pato asado. Una niña lamió la mantequilla de miel de sus dedos. Una canasta de pan de ajo se pasaba por una mesa. Los olores que flotaban a través de las rendijas de la puerta provocaban recuerdos que ya no podía ubicar. Luego elevó un pata rígida y agrietada en los bordes y golpeó la ventana. Toque, toque, toque. El sonido era ligero, más suave que los nudillos, más vacilante que la súplica. Un ritmo de hábito, como si alguna parte de él todavía recordara cómo hacer señas para pedir ayuda, cómo pedir permiso. Nadie miró. El hombre levantó la vista brevemente, frunciendo el ceño. Un camarero pasó rozando la ventana sin darse cuenta. Una pareja cambió en sus asientos para obtener un mejor ángulo para una foto de su postre. Sombra bajó la pata pero no se movió. Él se quedó mirando, callado, soportando el frío que le apretaba los costados como piedra. La nieve siguió cayendo, aterrizando y derritiéndose en sus orejas, su hocico, su columna vertebral. Unas cuadras más abajo, caminando con Massem. Con pasos pesados, el oficial Nathan Cole se abrió paso por la acera congelada. Nathan, de 32 años, era alto, limpio pero robusto. Su grueso abrigo de patrulla se aferraba a su cuerpo. El pelo oscuro que se asoma por debajo de un departamento está emitido con un gorro de lana. Las mangas de su uniforme estaban espolvoreadas con sal seca para carreteras.
Acababa de terminar su turno de 12 horas que comenzó con un coche accidente y terminó con una disputa doméstica, ambas no resueltas. Sus botas eran empapado con los dedos entumecidos incluso dentro de los guantes. Nathan era el tipo del hombre que rara vez mostraba lo que sentía, pero no porque no sintiera. Tenía una profunda firmeza a su alrededor, una presencia que provenía de haber crecido demasiado rápido. Suyos. Su padre, un respetado sheriff, había sido asesinado en el cumplimiento de su deber cuando Nathan tenía solo 11 años. Desde entonces aprendí que el control sobre la respiración, sobre el tono, sobre la emoción era su propio tipo de supervivencia. No le importaba la nieve. Prefería caminar después de su turno. Eso le dio distancia del ruido del papeleo, del zumbido de las radios que nunca bastante apagado. Al pasar por Lakeside Grill, Nathan estaba a punto de apartar la mirada como cualquier otra persona hasta que lo escuchó. Grifo, toca toque. Se detuvo. El sonido estaba tan fuera de lugar, tan suave contra el telón de fondo de viento y silencio invernal que por un momento creyó imaginarlo. Luego lo escuchó de nuevo. Se volvió hacia la ventana del restaurante y entrecerró los ojos. Al principio todo lo que podía ver era el reflejo de la calle detrás de él. Entonces la forma comenzó a emerger débilmente, casi como si estuviera tallada en la nieve. Silco atrás, cabeza caída, orejas puntiagudas, cola quieta y baja. Un perro. Nathan parpadeó momentáneamente, congelado no por el frío sino por el reconocimiento. Había algo en la postura, en la expresión, en la paciencia de la criatura del otro lado del cristal, que tiraba de algo viejo dentro de él. Grifo. El perro volvió a levantar la pata. Y fue entonces cuando Nathan miró de verdad. Se le cortó el aliento. La escarcha de la ventana del restaurante había comenzado a derretirse. El aliento superficial de Shadow. Se quedó quieto con las orejas caídas por la fatiga y la nariz apenas. Rozó el vaso con la pata medio levantada en medio del golpecito, como si no estuviera seguro de si otro intento marcaría la diferencia. Dentro de la calidez de Lakeside Grill, un camarero emergió de las puertas batientes de la cocina con los brazos cargados de una bandeja pesada, de platos a medio comer retirados de una mesa recién desocupada. Era un hombre alto de unos 30 años que vestía una camisa blanca cuidadosamente planchada debajo de un chaleco negro con el logotipo del restaurante cosido en dorado. Su placa con su nombre decía Tyler y su ceño estaba perpetuamente fruncido, sus facciones afiladas e impacientes. Sus ojos entrecerrados se abrieron hacia la ventana mientras se acercaba a la puerta trasera que conducía al contenedor de basura de la parte trasera. Hizo una pausa a mitad del paso. «¿Tú no?» «¿Otra vez?», murmuró en voz baja abriendo el pestillo con el codo. Empujó la puerta de par en par con una cadera, dejando entrar una breve ráfaga de aire cálido que se mezclaba con la noche gélida. El ruido sobresaltó a Sombra, que dio un paso atrás, pero se mantuvo firme. Tyler salió rápidamente dejando que la puerta se cerrara detrás de él. «Maldito Mood», dijo esta vez más alto, ahora a solo unos metros de distancia. Sombra inclinó la bandeja hacia adelante y con un rápido movimiento vertió su contenido en el depósito de metal. El estrépito de cerámica y restos de comida resonaban por el callejón. Servilletas grasientas, pedazos de pan, huesos raspados y casi papa entera al horno enrollada hasta el borde de la pila. Shadow se estremeció no por el ruido, sino por la forma en que la mano de Tyler se movía rápida y desdeñosa, como si arrojara algo asqueroso. Tyler se volvió, vio que el perro seguía observándolo y dio un paso adelante. «¡Lucha!», espetó pisando fuerte hacia él. Agitó un trapo de cocina en el aire como si estuviera ahuyentando a un mapache. «¡Vamos fuera de aquí!». Sombra no gruñó. No gruñó ni ladró. Se limitó a bajar la orejas, cola metida debajo de las piernas, y dio 2 pasos lentos hacia atrás. Su cuerpo curvado hacia adentro con sumisión instintiva, no con miedo, como si este tipo de rechazo fuera familiar esperado. Nathan, que seguía de pie en la esquina medio protegido por la nieve que caía, vio cómo se desarrollaba todo con el aliento contenido. Garganta. Algo viejo y crudo brotó de su pecho, no de rabia sino de rabia. Reconocimiento.
Había visto esa postura antes, no de los animales sino de las personas, de sí mismo. Era invierno en Ohio hace 17 años. Nathan, de 11 años, de pie en el porche con una chaqueta de hilo maleta en mano mientras su tío cerraba la puerta, cerrada detrás de él. «¿Vuelve con tu papá?», le había gritado su tío sin saber que el padre de Nathan nunca volvería. Aquel día también cayó la nieve, y Duke, el único cuerpo caliente a su lado, se había apretado contra su costado y se había negado a hacerlo mover. El recuerdo pasó como un cuchillo bajo la piel. Tyler ya estaba volviéndose hacia el restaurante murmurando para sí mismo, «GH repugnante». Pero Sombra permaneció inmóvil en la nieve, no del todo desaparecido, no del todo quedado suyos. La mirada se detuvo en el montón de comida justo detrás del contenedor de metal sin atreverse a acercarse de nuevo. Nathan dio un paso al frente. Ahora el crujido de sus botas llamaba la atención de Tyler. El camarero se giró con un suspiro y trató de sonreír. «Oh, oficial, lo siento, no lo vi allí. ¿Todo bien?». Nathan no respondió. Ahora mismo, sus ojos seguían clavados en la sombra. El cuerpo del perro era aún más delgado de lo que parecía desde la distancia, costillas presionando contra el pelaje enmarañado, las patas rojas por el contacto con el hormigón salado. Nathan por fin habló con voz tranquila pero baja. «¿Era necesario?». Tyler parpadeó. «Perdona». Los gritos, el tirado de comida, el trapo. El tono de Nathan no subió, pero se espesó con un peso silencioso. «Ese perro no le está causando daño a nadie». Tyler se movió incómodo mirando hacia la cámara de seguridad del restaurante sobre la puerta. «No es personal. Él lo he visto aquí toda la semana. Mi manager dice que si dejamos entrar a uno tendremos 20 la noche siguiente». Nathan lo miró. Ojos firmes sin parpadear. «¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino? Es un vagabundo. Probablemente siguió la ruta de la basura», dijo Nathan en voz baja, negando con la cabeza. «Eso no es un extravío. Eso es un trabajo, perro». «O lo era». Dio un paso adelante y se arrodilló lentamente, ignorando la nieve empapada a través de la rodilla de su uniforme. No gritó. Se limitó a esperar. «¿Sombra?». Lo miró. Realmente miró y parpadeó. Por un momento su cola se movió, no meneando sino en silencio, procesando como un motor, tratando de recordar cómo girar. Nathan no lo hizo. «Intenta comunicarte». No emitió ningún sonido. Sus ojos se suavizaron como diciendo, «No estoy aquí para te ahuyento». El perro bajó un poco la cabeza pero no se acercó. Tyler volvió a cambiar, ahora claramente incómodo. «Mire, no quiero ser grosero, oficial, pero si los clientes lo ven, podrían quejarse». Nathan levantó una mano sin mirarlo. «Puedes volver a entrar». «Seguro». Tyler vaciló. Luego abrió la puerta y entró, dejando que el calor se lo tragara por completo. La nieve continuaba cayendo aferrada a la bordes del sombrero de Nathan, y se asentaron en el pelaje de Shadow. El perro dio una sola exhalación superficial, y luego, muy levemente, dio un pequeño paso adelante. Nathan sintió que se le levantaba la comisura de la boca. Apenas. No se movió. No lo necesitaba. La nieve había comenzado a asentarse de nuevo. Una cortina suave cubre el callejón detrás de Lakeside Grill. Cayó sin sonido, sin pausa, amortiguando el mundo en una quietud lenta y fría. Sombra estaba de pie en el borde del contenedor de basura, ojos fijos en el montón de comida desechada medio sumergida en la escarcha. Su aliento salía suavemente de sus fosas nasales. Cada exhalación era un susurro de necesidad. Su estómago se apretó bajo el pelaje enmarañado. El hambre se apoderaba de él, antiguo e implacable. Se lamió los labios. Luego, cautelosamente, como si entrara en un recuerdo que podía desvanecerse si se le perturbaba, dio un paso hacia la papelera. La basura. Pile estaba apenas a un pie de distancia ahora. Pan empapado, trozos de carne de res, verduras marchitas. Un servilleta arrugada con restos de mantequilla. Shadow avanzó de nuevo, su cuerpo bajado, con la cola metida, las orejas aplanadas. Cada parte de su postura suplicaba perdón por necesitar algo tan básico, por el simple hecho de existir. Justo cuando extendió la nariz hacia una rodaja de patata desechada, la puerta se abrió de golpe. Un hombre estalló, botas pesadas, golpeando el hormigón con fuerza.
Se llamaba Ross, el supervisor de la cocina. De 4 años, robusto y con la cara roja, con las mangas manchadas de grasa y el ceño fruncido permanente, grabado entre sus cejas. Años de trabajo en una cocina de ritmo rápido y alta presión lo habían dejado impaciente. Irascible y orgulloso de su autoridad sobre cualquier cosa detrás de las puertas batientes de la cocina, Ross detectado. Sombra al instante. ¡Oh no!, ladró. Otra vez no. Agarró un largo cuchara de madera de un cubo cerca de la puerta, la elevó por encima de su cabeza y la empujó hacia abajo, no para golpear sino para intimidar, golpeando el lado metálico del contenedor de basura con un fuerte estrépito. Shadow se estremeció con fuerza. Sus piernas se doblaron ligeramente mientras retrocedía, resbalando sobre el cemento helado, aterrizando torpemente en su cadera. Se levantó erguido con el corazón acelerado, pero no corrió. En vez de eso se quedó quieto. Congelados no solo por el miedo sino por la resignación. Del tipo que se instala en criaturas que han sido rechazadas demasiadas veces. Russ avanzó un paso con la voz más nítido ahora. Vete de aquí, asqueroso vagabundo. Te juro que si te veo cavando de nuevo llamaré yo mismo al control de animales. Al otro lado de la calle, de pie, bajo el resplandor amarillo de una farola parpadeante, el oficial Nathan Cole lo observaba todo. Su aliento se empañó en el frío mientras permanecía inmóvil con la mandíbula apretada y los puños apretado dentro de sus guantes. No era solo la escena que tenía delante, era el eco que agitaba en su propia memoria. Winter, Ohio, un arroyo congelado. Tenía 10 años y caminaba a lo largo de la orilla del agua, donde el hielo había comenzado a volverse vidrioso. Dio un paso demasiado lejos. El hielo se rompió con un sonido como el de un trueno. En cuestión de segundos estaba bajo el agua, agitando las extremidades, incapaz de gritar. El mundo era azul y blanco, hilado. Luego vino Duke. El pastor alemán de la familia había saltado al agua sin dudarlo, agarrándose los dientes. El abrigo de Nathan, arrastrándolo hasta el borde, con una fuerza nacida de la desesperación. Duke no lo había soltado ni siquiera cuando las piernas se marchitaron por el frío. Nathan había sobrevivido. Duke había muerto 2 días después, por complicaciones de la hipotermia. Ese momento, el sonido de la final de Duke, el vino, la forma en que la familia lo enterró bajo el roble en su patio trasero, había tallado un espacio en el corazón de Nathan, que nunca se curó del todo. Y ahora, viendo a este viejo perro roto encogerse ante un hombre enojado, algo volvió a crujir. Entró en el callejón Ross. En medio de un grito, no se dio cuenta hasta que Nathan estuvo a solo unos metros de distancia. «Señor», exclamó Nathan con voz firme pero aún. Ross se volvió con la cuchara todavía en la mano. «Oficial, no lo vi allí». Nathan no dejaba de caminar. Se acercó con calma, con el abrigo reluciente por la nieve y la insignia enganchada a su cinturón claramente visible. «Tú usas siempre la ropa de cocina como una amenaza». Ross bajó la cuchara, pero no parecía avergonzado. No iba a pegarle, simplemente dándole un susto. «Es la tercera vez esta semana que husmea en nuestros contenedores». «No le hace daño a nadie», dijo Nathan. Dijo Shadow mirando a Sombra. El perro se había alejado aún más, pero no había huido. Sus ojos permanecieron fijos en Nathan, callado, inseguro y buscando. Ross se encogió de hombros. «Los clientes no quieren un poco de barro aquí mientras comen filete minan. No estamos llevando a cabo un rescate». Nathan sacó su insignia ligeramente a la vista. «No es solo un mut, es canino. O solía serlo». Ross parpadeó. «¿Hablas en serio?». Nathan no respondió. Se volvió hacia Sombra y luego dio un paso lento y deliberado hacia cerca. «Oye», dijo suave como la nieve que cae. Sombra no se movió, pero sus orejas se crisparon. Estaba observando, procesando. Nathan se agachó. Las botas crujían ligeramente debajo de él. No se acercó. No volvió a llamar. Simplemente se quedó allí, todavía con los pies en la tierra, ofreciendo espacio. Ross se demoró un rato. Momento, con los brazos cruzados, claramente incómodo con el silencio. «Te dejaré con ello», murmuró. «Pero no dejes que se quede por ahí, se vienen inspecciones». Se dio la vuelta y desapareció en la cocina, dejando que la puerta se cerró con un ruido sordo.
Nathan permaneció en cuclillas. Estudió la cara del viejo perro. Cicatrices alrededor de la mandíbula. Una muesca curada en la oreja izquierda. Pelo enmarañado en los hombros. Pero detrás, todos esos ojos. No eran salvajes. No estaban rotos. Estaban esperando. El oficial exhaló lentamente. «Has visto algunas cosas, ¿verdad, viejo?» Shadow no se acercó, pero no lo hizo. Retrocede tampoco. Entre ellos había un hilo delgado, frágil pero inconfundible. El tipo de conexión que no necesitaba palabras, solo reconocimiento. La nieve se arremolinaba a su alrededor, blanca y silenciosa. Durante un largo momento el hombre y el perro permanecieron en el mismo aliento. El viento se había calmado. La nieve ahora flotando en copos perezosos, que se derritió contra el cálido resplandor de la entrada del Lakeside Grill. Nathan se puso de pie. Fuera de la puerta por un momento, Shadow sentado a su lado. La respiración del perro se había ralentizado, pero sus patas seguían temblando. Debajo de él, el calor del interior les llegaba en leves pulsos cada vez que se abría la puerta, llevando consigo la aroma a pan horneado, carne asada y canela. Nathan bajó la vista hacia el pastor alemán, harapiento, lleno de cicatrices, pero todavía sosteniendo la cabeza con una tranquila dignidad. «Vamos», murmuró. «Vamos a darles algo que mirar». Abrió la pesada puerta de madera y entró con la nieve desempolvando su abrigo y acumulándose en sus botas. El restaurante estaba lleno. Familias charlando sobre el vacío. Platos, parejas que se acercan a las copas de vino y el tranquilo estrépito de los platos que resuenan bajo el jazz bajo. Como Nathan entró con las cabezas giradas, no porque fuera un oficial de policía, sino por lo que le siguió. Shadow entró cojeando en la habitación, chasqueando las patas suavemente contra la madera dura pulida. El silencio recorrió el restaurante como una corriente de aire repentina. Tintineó un tenedor contra un plato y se quedó allí. Una anfitriona de no más de 20 años estaba de pie detrás de la tribuna delantera. Su etiqueta con su nombre decía Claire. Era menuda, con el pelo castaño rojizo rizado recogido en un moño desordenado, sus mejillas enjuagado por el calor de la cocina. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio al perro. «Señor», dijo ella. Empezó a decir con voz vacilante: «Nosotros no podemos tener animales adentro a menos que estén con ellos», dijo Nathan con calma, mostrando su insignia con una mano mientras apoyaba suavemente la otra en la espalda de Shadow. «Y él es no cualquier perro». Claire titubeó insegura, pero algo en el tono de Nathan, suave pero decidido, la hizo asentir y hacer un gesto hacia una mesa vacía cerca de la chimenea. Por supuesto. Justo de esta manera. Nathan condujo lentamente a Shadow hasta la mesa de la esquina. Estaba escondido debajo de una pintura del cercano comienzo del sendero de Silverbrook, la chimenea proyectando luz danzante a través de las paredes. Sacó la silla opuesta a la suya y le dio unas palmaditas al espacio a su lado. «Siéntate, compañero». Sombra vaciló y luego se agachó hasta el suelo. Con una exhalación lenta, la cola envolviendo sus patas traseras. Sus ojos escudriñaron la habitación con cautela, pero no se movió para irse. Al otro lado del restaurante, una camarera de unos 30 años observaba la escena desplegar. Se llamaba Maya, alta y esbelta, con el pelo largo y castaño, trenzado sobre un hombro y una gracia cansada en sus movimientos. Años trabajando turnos dobles y criando a 2 hijos. La suya la había hecho silenciosamente eficiente y profundamente empática. Se acercó con su bloc de notas, pero no habló bien. Lejos, sus ojos se posaron en sombra. «¿Quieres un cuenco de agua para él?», dijo ella. Preguntó. Nathan alzó la vista sorprendido por la oferta y asintió. «¿Y si en la cocina hay carne cocida simple? No condimento. No ha comido en días». Maya esbozó una media sonrisa. «Voy a ver qué podemos hacer». Regresó momentos después, con un recipiente de acero inoxidable con agua y un pequeño plato de pechuga de pollo al vapor. Lo dejó suavemente frente a Shadow, quien lo olió pero no se abalanzó. En su lugar miró a Nathan, quien asintió sutilmente. Entonces, lentamente, Sombra comenzó a comer. El murmullo de la mente. El restaurante se reanudó, aunque ahora las conversaciones eran más tranquilas. La gente trató de no hacerlo.
Miraban fijamente, pero sus ojos seguían desviándose hacia atrás. En una mesa cercana, una niña se arrodilló en la cabina mirando con abierta fascinación. Parecía tener alrededor de 8 años, con rizos rubios y un abrigo de invierno aún cubría sus pequeños hombros. Se llamaba Sophie y tiró de ella. «Manga de madre, mamá», susurró. «¿Por qué el oficial de policía está alimentando eso? ¿Perro viejo?». Su madre, una mujer bien vestida de unos 40 años llamada Rachel, con una mandíbula afilada y un teléfono del que no había apartado la vista desde que llegaron los panecillos, se detuvo por primera vez. Ora. Siguió la mirada de su hija, se encontró brevemente con los ojos de Nathan y luego miró al perro. Sophie se acercó más. «¿Por qué está siendo amable con un perro que parece roto?». La boca de Rachel se abrió ligeramente, pero no salieron las palabras. Sophie bajó de su cabina y se acercó a la chimenea. Nathan se fijó en ella, pero no se movió. Sombra levantó la cabeza alerta pero tranquilo. La niña se detuvo a su lado. Se arrodilló lentamente extendiendo su pequeña mano. «¿Puedo acariciarlo?», dijo ella. Preguntó. Nathan miró a Sombra, que no se inmutó. Él asintió con la cabeza. «Si él deja tú». Sophie extendió la mano con la palma abierta. Sombra olfateó, luego bajó su cabeza entre sus dedos. Sus ojos se cerraron por un breve momento mientras ella acariciaba suavemente la parte superior de su cabeza. «Es blando», dijo ella. Dijo con una sonrisa. Luego alzó la vista. «¿Por qué lo trajiste aquí, Nathan?». Apoyó el brazo sobre la mesa. «Porque se merece estar caliente y lleno al igual que cualquier otra persona». Sophie inclinó la cabeza considerando eso. Aunque sea viejo, Nathan sonrió. Sobre todo entonces. Sophie se dio la vuelta y volvió a su mesa con su madre todavía mirando, ahora parpadeando visiblemente. Un movimiento que no esperaba. Rachel tomó la mano de su hija y la apretó con más fuerza que antes. Nathan se volvió hacia Sombra, que estaba terminando lo último de la gallina. Se inclinó susurrando justo por encima del crepitar de la fuego. «Esta noche no eres un vagabundo, eres mi invitado». El crepitar de la chimenea murmuraba como una vieja canción de cuna mientras el calor dentro de Lakeside Grill se instalaba en cada rincón de la habitación. Los copos de nieve continuaban su descenso en el exterior, suaves e implacables, pero aquí se había formado una pieza frágil. Sombra yacía acurrucado junto a la mesa con el estómago finalmente lleno después de lo que probablemente fueron semanas, tal vez meses de hambre. El plato que Mia había traído estaba lamido y limpio, y un fino rastro de vapor aún se elevaba desde el recipiente de acero caliente con agua que había al lado él. Nathan se recostó en la silla y apoyó suavemente la mano en la espalda de Sombra. El viejo perro respiraba uniformemente, ya no temblaba. Su pelaje, aunque enmarañado y sucio, había comenzado a secarse, y con cada subida y bajada de su caja torácica, Nathan se veía arrastrado más profundamente hacia el interior. Algo que no había sentido en mucho tiempo, conexión silenciosa. Entonces se dio cuenta, el olor. Al principio era sutil, apenas a la deriva, a través del zumbido de la comida y la conversación, pero atrapó a Nathan como un recuerdo que se abre camino desde las profundidades. Agua. Pan recién horneado. No cualquier pan, sino densos panecillos hechos a mano, el tipo que su madre solía hacer los sábados. El aroma se mezclaba con el ajo asado y la mantequilla, y por un momento el restaurante a su alrededor desapareció. Volvió a ser un niño sentado, con las piernas cruzadas en el suelo de la cocina, mientras Duke dormía cerca del horno. Su madre había tarareado mientras amasaba la masa, y la cola de Duke había golpeado con cada nota. Nathan parpadeó para alejar el recuerdo, pero su mansa. La mano se detuvo en el cuello de Shadow, una vieja banda de cuero desgastada y agrietada. Suyos. Los dedos rozaron la parte inferior, y allí, oculto bajo capas de piel y mugre, había un pequeño bulto metálico. Un microchip. Su corazón dio un salto. La sombra se desplazó ligeramente cuando Nathan se inclinó. Inspeccionando el área, no se resistió. De hecho, parecía inclinarse hacia el tacto. Nathan sacó su teléfono. Abrió la aplicación de su linterna e inclinó la luz suavemente debajo del cuello. El bulto era pequeño pero inconfundible.
Con cuidado metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un escáner RFID portátil, un dispositivo de la mayoría de los oficiales de patrulla en Silverbrook, llevado para etiquetar mascotas robadas o verificar animales de rescate. Casi se había olvidado de que lo había dejado puesto él. Apretó el escáner para cerrarlo. Un pitido. La pantalla se iluminó. Identificación 9C4882. CHQ. Nombre registrado Sombra. Unidad K9. Policía Estatal de Colorado retirado desaparecido. Jefe Sargento David El Mareno. Difunto. Estado. Dado de baja. No hay más despliegues. Último registro activo. 13 de febrero de 2023. Condición presuntamente muerto. Los ojos de Nathan no se movieron durante mucho tiempo. Los detalles golpean uno a uno como fichas de dominó que se mueven lentamente. Sombra había servido en la Policía Estatal de Colorado, su manejador, un sargento David Moreno. El nombre sonaba levemente familiar. Entonces recordó una noticia. Hace 2 años, un laboratorio de metanfetamina en las afueras de Fort Carson había explotado durante una redada nocturna. Un sargento había muerto en el lugar. Suyos. Se presumió que su compañero de K9 estaba muerto con el cuerpo sin ser revuelto. Pero el perro no había muerto. Había desaparecido. Nathan bajó el escáner lentamente con la mano todavía en el cuello. Sombra alzó la vista, como si sintiera el peso de lo que acababa de ser descubierto. Sus ojos cansados y... buscó algo en casa de Nathan, comprensión tal vez o... tal vez solo un permiso silencioso para seguir acostado allí en paz. No eres un perro cualquiera, ¿verdad?, susurró Nathan. Fuiste entrenado, has servido, y te dejaron atrás. Al otro lado de la habitación Maya se acercó de nuevo, sosteniendo una cesta de pan y una mirada curiosa. Te he traído esto, dijo ella, colocando la canasta en el suelo. Acaban de salir del horno. Nathan asintió distraído. Gracias, vaciló. Está bien, está más que bien, dijo Nathan en voz baja. Es un héroe. Maya parpadeó, sin estar seguro de si estaba siendo metafórico o literal. Antes de que pudiera preguntar más, otro cliente llamó desde el otro lado del comedor. Esbozó una breve sonrisa y se excusó. Nathan cogió uno de los rueda y lo partió por la mitad. El vapor se enroscaba hacia arriba en suaves espirales. Colocó uno medio en un plato pequeño cerca de Shadow, aunque el perro ya había vuelto la cabeza hacia la chimenea, no hacia afuera. Nathan sospechaba que era indiferente, pero que era de costumbre. Sombra había aprendido a no hacerlo. Esperar más de lo que se le dio. No tocó el pan, todavía no. Nathan se volvió a centrar su atención en el escáner, anotando la etiqueta de identificación completa. Lo escribió en el registro K9 de la Policía Estatal de Colorado, su teléfono, y en cuestión de segundos apareció el registro de servicio completo. Insignia de Sombra. Número 1, Mujeres K9. Pastor alemán, macho DO, 14 de marzo de 2013. Especialidad: detección de explosivos, aprehensión de sospechosos, búsqueda y rescate. Activo, años 2015 a 2023. Compañero, Sargento David Moreno. Despliegue final 13 de febrero de 2023. Reporte de incidencias. Explosión de estructura. Durante la operación de redada en narcóticos, Handler Key AK-9 desaparecido entre los escombros. Presuntamente muerto. Había una foto. Sombra más joven, su pelaje lustroso. Sus orejas erguidas y orgullosas al lado del sargento Moreno. Un hombre alto de mandíbula cuadrada y rostro amable. Parecían sólidos juntos. Confiable e inquebrantable. El pulgar de Nathan se cernía sobre la pantalla. 2 años. 2 años completos. Había vagado Sombra todo este tiempo. De Fort Carson a Silverbrook. Fue de casi 400 millas. ¿Había estado buscando a alguien? ¿O si lo hubiera hecho? ¿Solo has estado tratando de sobrevivir? Nathan miró al perro que estaba a su lado. Cicatrices, costillas, suciedad, cansancio, pero también fuerza. Sombra había cumplido con su deber. En el silencio del desierto. Y ahora había vuelto no a la estación, no a la insignia, sino a alguien que se acordó. Los murmullos habían vuelto a crecer.
aunque Nathan no había sido su intención llamar la atención, la presencia de Shadow había cambiado lentamente el tono del restaurante. El chasquido silencioso de las horquillas se había reanudado, pero ahora era más vacilante, más cohibido. Conversaciones. Los ojos se dirigieron hacia la mesa de la esquina, junto a la chimenea donde un viejo alemán con cicatrices, Shepard, yacía ahora con el hocico descansando suavemente sobre sus patas. El aroma del tostado. El pollo aún permanecía y junto a él el panecillo intacto que Nathan había colocado allí horas antes, ahora fresco. Sombra. No pareció darse cuenta de las miradas. Hacía tiempo que había dejado de esperar ser bienvenido en lugares como este. Permaneció. Aún así, su respiración uniforme, sus costillas subiendo y bajando bajo su abrigo como las olas del océano. Para cualquier otra persona, él podría. Parecía dormido, pero Nathan había empezado a comprender el silencio del perro como lo que realmente era, con la vigilancia desgastada. Nathan se sentó con la mano ligeramente en el lomo del perro, con el teléfono todavía apoyado junto a su plato. El registro de la Colorado, la división K9 de la Policía Estatal, sigue abierta. Había releído la hoja de servicios de Shadow 3 veces. No cambió. El pasado había encontrado su camino aquí. El despeje repentino de una garganta rompió el calor como un escalofrío. Un hombre con un chaleco color carbón hecho a medida, pantalones planchados y El señor Coburn se acercó a la mesa. Su cabello gris cuidadosamente peinado y su expresión severa proyectaban profesionalidad y control. Thomas Coburn, gerente general de Lakeside Grill, había trabajado en el establecimiento durante más de 20 años. Conocido por su enfoque sensato, era respetado por la cocina y un poco temido por el personal de peso. Coburn creía en la tradición, en la reputación y sobre todo en presentación. Se detuvo justo antes de la mesa de Nathan. Dijo el oficial Coburn con: entiendo que la situación aquí es única, pero tenemos políticas. Los animales, independientemente de su historial de servicio, no están permitidos en el área de comedor. Código de salud. Nathan alzó la vista lentamente. No es un vagabundo, ya lo veo, respondió Coburn. Aún así, algunos clientes han expresado su preocupación. Nathan no preguntó quién. Se limitó a echar un vistazo alrededor del restaurante. La gente miró hacia otro lado rápidamente. Algunos tosieron. Otros descubrieron de repente las profundidades de sus copas de vino. La voz de Coburn se suavizó, pero solo ligeramente. Seguro que entender. Es una cuestión de precedente. Si permitimos esto una vez. Entiendo, interrumpió Nathan. Se puso en pie. ¿Y si me dices que tengo que elegir entre quedarme y forzar esto? Perro de vuelta a la nieve, entonces se lo pondré fácil. Cogió su abrigo. Me voy. Hubo un silencio. Las mesas más cercanas a ellos se habían quedado completamente quietas. La camarera Maya se detuvo a mitad del escalón, a unos metros de distancia. Claire, la anfitriona, se quedó inmóvil cerca de la entrada. Incluso el PACA. Las puertas de la cocina se habían quedado quietas. Coburn enarcó una ceja. No te estoy pidiendo que te vayas, oficial. Solo el perro. La voz de Nathan no se elevó. No hacía falta. Él es hecho más por este país que la mayoría de las personas en esta sala. Se le dio por muerto en el cumplimiento de su deber. Resulta que él sobrevivió solo durante 2 años. Y si me dices que su recompensa es ser arrojado de nuevo a un banco de nieve porque el penogrigio de alguien podría ser un poco menos agradable, entonces sí me voy. Se volvió hacia Sombra, que se había levantado lenta e inciertamente con las orejas, temblando como si no supiera si el peligro había vuelto. Y entonces sucedió algo pequeño pero profundo. Un hombre cerca había una mesa. Tenía más de 60 años, vestido con una gabardina color canela desgastada y vasos gruesos. Su cabello gris estaba cuidadosamente peinado hacia un lado y un alfiler militar brillaba suavemente desde el solapa de su abrigo. Su nombre era Harold Lenny, un empleado de correos jubilado y veterano de Vietnam. Harold no hablaba a menudo en lugares públicos. Caminaba con un bastón de una cadera mala y sus manos temblaba cuando llevaba el café, pero esta noche se acercó despacio, con cuidado, y colocó un billete doblado sobre el cuerpo. La mesa de Nathan.
La cena corre por mi cuenta, dijo en voz baja con la voz áspera por el tiempo. Para él. Le dio una palmada en el hombro a Shadow antes de dar un paso atrás. Nathan parpadeó. Gracias. Harold asintió una vez, luego regresó a su mesa a la espera de reconocimiento. Hubo un momento de quietud. Entonces una mujer, en un cuello de tortuga verde oscuro Bárbara, mediados de los 50, directora de escuela con plata recortada. El cabello y un porte a la vez cálido y con filo de acero se levantaron y dieron un paso adelante. Prepara esas docenas, dijo colocando un 20 crujiente al lado de los 50, y tal vez una manta. Otra mano se extendió al otro lado del pasillo, luego otra. Un hombre más joven con una chaqueta de cuero. Un camionero llamado Dale dejó caer un 10. Para el perro que escapó de una maldita explosión. Incluso Maya la camarera sacó un 5 de su delantal y lo añadió a la creciente pila. Salvó la de otra persona. La vida una vez dijo. Tal vez sea hora de que le devolvamos el favor. Coburn observó cómo se desarrollaba con algo ilegible a sus ojos. Sus labios se apretaron en una delgada línea, su columna vertebral más recta que antes. Durante un largo segundo dijo, nada. Luego asintió lentamente. ¿Puede quedarse?, dijo simplemente y se marchó. Lejos. Nathan dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Volvió a sentarse. Sombra se agachó a su lado. Él apoyando la cabeza en las patas. La pila de billetes sobre la mesa permanecía intacta, no para el pago, no para caridad, sino por dignidad, por recuerdo y por un perro que había sobrevivido a todo menos a ser olvidado hasta ahora. La nieve se había espesado fuera de Lakeside Grill, pintando la calle con un tranquilo resplandor blanco. En el interior la calidez del restaurante envolvía a Nathan como una memoria perdida hace mucho tiempo. A sus pies Sombra yacía enroscada con el vientre lleno por primera vez, en lo que pareció una eternidad. Sus costillas, una vez prominentes bajo un pelaje irregular, ahora subía y bajaba con un ritmo tranquilo. Pero lo que más impresionó a Nathan no fue la quietud, era la forma en que el perro había. Se acurrucó contra sus botas como si por fin se hubiera permitido pertenecer. Nathan bajó la vista hacia el viejo pastor alemán. No solo necesitabas comida, murmuró, necesitabas a alguien. En ese momento la puerta se abrió y una ráfaga de aire frío la atravesó. Entró un hombre alto y delgado con una barba moteada y ojos color avellana agudos. Vestía una parca verde oscuro con un parche que decía Dr. Eli Warren D.B.M. Eli había sido amigo de Nathan desde los días de la academia, cuando Nathan había sido un cadete imprudente con demasiado que demostrar. Y Eli ya había elegido un camino más tranquilo en la medicina animal. Eli era conocido en el pueblo por su calma, comportamiento e ingenio seco, a menudo usando el humor para ocultar el hecho de que le importaba demasiado. ¿Entendiste tu mensaje?, dijo Eli mientras se acercaba a la mesa. ¿Es él? Nathan asintió. Sí. Lo encontró fuera de la ventana mirándolo como si recordara lo que era ser amado. Eli se agachó junto a Shadow con voz suave pero firme. Hola, soldado, dijo examinando la cara del perro y luego pasando las manos por el lomo. ¿Puedo? Sombra alzó el suyo. Cabeza brevemente hizo contacto visual y luego la apoyó de nuevo. Permiso concedido. La habitación a su alrededor se había vuelto más silenciosa a medida que los clientes observaban cómo se desarrollaba la escena. Eli revisó las almohadillas de las patas, las orejas, y pasó un pequeño escáner de mano a lo largo del cuello donde estaba incrustado el chip. No tengo fiebre, dijo Eli en voz baja. Cicatrices en el cuello de una lesión pasada, pero han curado. Algunos callos, dientes desgastados, viejo seguro pero nada alarmante. Pulmones son claros, los ojos siguen siendo agudos. Yo diría que solo necesita un lugar cálido y una razón para levantarse por la mañana. La mandíbula de Nathan apretado. Se lo puedo dar. A unas mesas de distancia, una mujer de unos 30 años. Se sentó con su hijo Benji, un niño de no más de 9 años. Su cabello arenoso era un desastre. Sus dedos se retorcieron en el dobladillo de su sudadera con capucha. Su madre Melissa era menuda y de ojos cansados que arrastraban meses de preocuparse. Benji había sido diagnosticado con mutismo selectivo y trastorno del espectro autista un año antes. Desde entonces el
El mundo se había quedado en silencio a su alrededor. No había hablado una palabra fuera de la casa, apenas había hecho contacto visual con extraños. Pero algo había cambiado. Mientras Ellie estaba de pie, se puso de pie y asintió levemente con la cabeza. Benji se deslizó de su asiento. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par, pero no. Deténganlo. El chico caminó lentamente hacia Sombra, que ahora estaba sentada junto a la silla de Nathan. Shadow no lo hizo mover. Se limitó a mirar su cola dando un suave golpe en el suelo de madera. Benji extendió la mano, vaciló y luego colocó una mano temblorosa sobre el pelaje de Shadow. En las mesas cercanas se oyeron jadeos no de alarma sino de asombro. Melissa la cubrió boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa es la primera vez que Nathan miró. Entre el niño y el perro, algo tácito pasó entre ellos. Algo más antiguo que las palabras y más profundo que gestualidad. Shadow, sintiendo la energía del niño, se inclinó hacia adelante y empujó suavemente el brazo de Benji con su nariz. El chico sonrió. No era grande ni dramático, pero era el tipo de sonrisa que los padres recordarán para siempre. Ellie se volvió hacia Nathan. Bueno, yo diría que es ya ganándose su sustento. Nathan soltó una breve carcajada, no de humor sino de incredulidad. Sí, está haciendo más de lo que esperaba. Afuera el viento aullaba, pero adentro el aire se sentía cálido y quieto, como la noche. A medida que avanzaba, la gente se acercaba a la mesa uno por uno. Algunos ofrecieron palabras amables, otros dejaron caer pequeñas donaciones, y unos pocos simplemente se detuvieron para mirar a los ojos de Shadow, ojos que ya no parecían huecos. Nathan metió la mano en su abrigo y sacó su teléfono. Tocó unos cuantos números, y después de unos cuantos timbres una voz respondió. Oye, soy yo, dijo. Necesitaré una manta extra lista esta noche. Para un invitado. Miró hacia abajo. Shadow había cambiado su cuerpo para inclinarse por completo contra la bota de Nathan. Su respiración era firme y contenta. No eres solo un vagabundo, susurró Nathan. Ahora son de la familia. Cayeron las primeras nevadas de diciembre, suavemente sobre la ciudad de Bellwood, cubriendo los tejados y las calles tranquilas en un blanco suave. Nathan salió de su modesta casa de una sola planta cerca de las afueras de la ciudad, subiendo la cremallera de su abrigo, mientras el viento silbaba débilmente entre los árboles. A su lado estaba Sombra, que ya no era la temblorosa criatura esquelética de aquella noche nevada de hacía semanas, sino una orgullosa pastor alemán con una puerta lenta y firme y un destello de propósito en sus ojos envejecidos. El pelaje de Sombra se había engrosado. Con cuidado sus costillas ya no eran visibles bajo el abrigo. A pesar de que su movimiento aún arrastraba la rigidez de años la luz de su mirada había vuelto. Todas las mañanas saludaba a Nathan, con un gruñido silencioso y un empujón de la nariz. Cada noche se acurrucaba por el pie de la cama, ya no acurrucado de miedo sino de satisfacción. Nathan había firmado los papeles de adopción la mañana después del incidente de Lakeside Grill. Oficialmente Shadow ahora le pertenecía. Extraoficialmente el bono había sido sellada mucho antes en una mirada intercambiada a través de un cristal en una decisión silenciosa tomada bajo una calle. Lámpara. La vida se asentó en ritmo. Nathan volvió a los turnos de patrulla. La Sombra cabalgó en el asiento trasero del crucero, la cabeza a veces asomando entre los asientos, la lengua blanda. La mayoría de las llamadas eran mundanas. Quejas por ruido, exceso de velocidad, alguna que otra disputa de borrachos fuera de un bar. Pero una mañana, algo cambió. Ellos acababa de terminar una patrulla de rutina cuando Sombra comenzó a inquietarse. Sus oídos se animaron. Olfateó el aire y luego dejó que un ladrido corto, bajo, deliberado. Nathan miró por el espejo retrovisor. ¿Hueles algo?, preguntó. Sombra se puso de pie caminando por la parte de atrás, presionó una pata contra el cristal y dejó escapar otro ladrido, esta vez más afilado. Nathan se detuvo. Conducían cerca de un antiguo sitio de construcción abandonado durante más de 2 años después de que la empresa promotora quebrara. Unos pocos esqueletos. Los marcos de las casas estaban en pie a medio terminar y ya desmoronados. La mayor parte de la zona habían sido cercados, pero los niños todavía se colaban a veces. Nathan había estado aquí 2 veces en el último año. Vándalos. Muy bien, vamos a verlo.
Sujetó la correa al cuello de Shadow. Pero el perro apenas esperó. Tiró hacia adelante, nariz pegada al suelo, cola baja y enfocado. Sus movimientos eran metódicos, no frenéticos, decididos. Él llevó a Nathan más allá de la valla rota, a través de parches de maleza crecida, y hacia una de las casas a medio construir. Un rastro de olor los llevó a lo que habría sido una sala de estar. Aquí Sombra se detuvo y gruñó. Nathan encendió la linterna. La viga atrapó algo metálico enterrado debajo de un tablón derrumbado. Se agachó. Apartó los escombros y reveló una bolsa de lona de media valla. En el interior había guantes cortapernos, una palanca y una cartera distintiva con el sello del departamento de policía. Pertenecía al oficial Greg Hansen, desaparecido durante 6 semanas. Nathan se quedó sin aliento. Lo llamó de inmediato. En 1 hora el sitio fue acordonado. Los equipos de pruebas estaban barriendo la zona, y Shadow estaba sentado tranquilamente a su lado moviendo la cola. Una vez cada pocos minutos, como si supiera lo que acababa de hacer, la capitana María Álvarez llegó a la escena envuelta en un abrigo marrón y bufanda roja. Mediados de los 50, mandíbula fuerte con vetas plateadas negras. Había ganado su rango a través de la determinación y la consistencia, no de la política. Ella era conocida por su atención al detalle y una sorprendente afición por los animales, aunque rara vez mostraba emoción en trabajo. Se agachó junto a Sombra con una mano extendida, dejándole olfatear antes. Ella le rascó detrás de la oreja. «Escuché que encontraste algo que vale oro viejo», dijo ella con una rara suavidad en su voz. Nathan asintió. Él me guió directamente. Aquí sin dudarlo. 1 semana después de que una cadena de investigación vinculara las huellas dactilares de las herramientas a un ladrón conocido, Lyle Hargrove, un vagabundo de 38 años, con un historial de robos y presuntos incendios provocados. Otra revelación salió a la luz. El príncipe de Lyle había sido encontrado en un casquillo detonador recuperado de la explosión de hace 2 años en Colorado, la que supuestamente se había cobrado al antiguo manejador de Shadow, y dejó al K9 desaparecido. De alguna manera, contra todo pronóstico, Shadow no solo había sobrevivido, sino que ahora había llevado a los investigadores hasta el hombre responsable. El departamento programó una ceremonia de conmemoración para el viernes siguiente. La sala de reuniones de la estación se transformó para la ocasión. Una pancarta decía: «Servicio más allá del deber». Oficiales y los civiles llenaron los asientos por igual. Los reporteros del periódico local se instalaron en la parte de atrás. Al frente estaba el capitán Álvarez, insignia reluciente. Sombra estaba de pie junto a Nathan con un traje recién estrenado. Chaleco K9 pulido. Esta vez no como una reliquia de una vida pasada, sino como un símbolo de renacimiento. La voz de Álvarez sonó clara. Algunos oficiales sirven con palabras, otros con acciones, y algunos, aunque no puedan hablar, sirven con el corazón, instinto y valentía. Hoy honramos a un héroe que regresó de las sombras para arrojar luz sobre la justicia. Se agachó y colocó una etiqueta de plata en la de Shadow. Cuello. Shadow, diputado honorario K9, Departamento de Policía de Bellwood. La habitación estalló en aplausos. Sombra miró a su alrededor confundida por un momento, luego. Lentamente, por primera vez en público, su cola comenzó a moverse. No el tímido aleteo de un animal nervioso, sino un swing orgulloso y seguro. Después Nathan lo sacó a pasear bajo el invierno estrellas. La nieve había comenzado de nuevo, cayendo suave como lo había hecho esa primera noche, pero ahora no se sentía frío. Eso se sentía como si la memoria se plegara en esperanza. Abrió la puerta del crucero y Sombra entró de un salto rígido pero firme. Nathan giró la llave y las luces rojas y azules parpadearon a través de la carretera blanca. ¿Estás listo, compañero?, preguntó Nathan. Sombra ladró una vez. Condujeron en la noche, no como extraños, no como salvadores. Y rescatados, pero en equipo. El viejo perro no solo encontró un hogar, despertó. Recuerdos olvidados cosían los bordes deshilachados de corazones solitarios y recordaban a un pueblo cansado que algunas almas nunca se pierden realmente. La sombra, una vez arrojada a un lado en la nieve, se convirtió en un silencio. Centinela de la esperanza, la lealtad y las segundas oportunidades.
En el silencio de las garras de un invierno, un acto de bondad desentrañó algo más profundo, una onda expansiva que se extendió a través de generaciones, a través de heridas demasiado viejas para nombre. Quizás todos tenemos una sombra en nuestras vidas, algo abandonado que todavía espera en silencio a que se le vuelva a ver. Así que a medida que regresas a tu día, ya sea es el zumbido de un café de la mañana o la quietud de la noche, recuerda que el amor como la lealtad no tiene por qué ser ruidoso para ser escuchado. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Es posible que alguien lo necesite más que tú. Saber. Deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde lo estás viendo, y si crees que los animales merecen amor, no dolor. Presiona el botón de suscripción. Hay más historias esperando y tu presencia aquí significa el mundo. Que Dios bendito seas donde quiera que estés. Y que tu corazón sea siempre suave con aquellos que no pueden hablar pero sienten